Bueno, yo creo que por respeto a las personas que nos hemos conectado en tiempo y forma, creo que ya es prioritario comenzar, ¿no? El día de hoy tenemos una clase muy especial, sobre todo porque tenemos a una invitada, de verdad que yo le agradezco un montón su tiempo porque yo sé que es pues en jornada laboral. Y es precisamente a la maestra Oyuki Ariadne Martínez Colín, a quien le doy mi agradecimiento por su tiempo, que nos va a compartir para explicarnos un montón de cosas sobre la salud de las personas trans. Pero bueno, antes de cederle la palabra, yo quiero pues leer su semblanza curricular, porque es súper importante reconocer toda su trayectoria y todo lo que ha hecho por las personas trans, ¿no? Entonces, Oyuki Ariadne Martínez Colín es mujer trans que respondió de manera resiliente ante la violencia, la exclusión y la discriminación vivida desde la familia al asumir su identidad de género y romper los estereotipos establecidos del patriarcado. En el 2004, ingresa al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, donde resaltó su compromiso en contra de la violencia hacia las mujeres, niñas y adolescentes en las relaciones de pareja, en coordinación con el Instituto de las Mujeres, donde se graduó como promotora legal. De ahí el impulso por la Defensoría de los Derechos Humanos de las Personas de Atención Prioritaria. En el 2005 ingresó a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde se tituló como licenciada en Ciencias Políticas y Administración Urbana con mención honorífica. En el 2010 ingresó a la alcaldía Iztapalapa en la coordinación de educación para hacer trabajo comunitario con jóvenes en el programa Iztapalapa Prepara a sus jóvenes y dejando huella. En el 2012 fue coordinadora de proyectos del Centro de Apoyo a las Identidades Trans para participar en el programa del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH, la tuberculosis y la malaria, donde tuvo el reconocimiento sobre alcance comunitario con mujeres trans y poblaciones vulnerables. En el 2014 ingresa al Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de la Ciudad de México. En el 2015 fue nombrada jefa de la unidad departamental en el Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH-Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de la CDMX. En alcance comunitario para atender las necesidades de trabajadoras sexuales, población en situación de calle, migrantes, adolescentes y garantizar su acceso a la salud. En el 2016 es maestrante en promoción y defensa de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En el mismo año participó con el área de cultura de la Embajada norteamericana con la investigación sobre la situación de acceso a derechos de personas trans con el Departamento del Estado. Asimismo, compartió su óptica sobre los asesinatos de mujeres trans en el Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba. Actualmente es coordinadora comunitaria en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans de la CDMX. Su lema, nunca olvido quién soy y de dónde vengo. Pues muchísimas gracias, Oyuki, por tu tiempo y pues el tema que nos va a compartir, o al menos la propuesta que yo le hacía para hablar con nosotras, nosotros, nosotres, sobre el uso de servicios de la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Fausta, la verdad es un placer trabajar de esta manera en conjunto contigo. La verdad estoy muy emocionada de poder contar un poquito sobre este proyecto, sobre todo sobre lo que comentabas, el enfoque que hemos dado para una atención muy importante porque es el compromiso de muchas disciplinas, el compromiso de mucha voluntad política, pero también el compromiso por deconstruir una narrativa y un discurso tan arcaico en el área de la medicina, pero también desde la parte psicosocial. Entonces, pues la verdad, yo estoy muy emocionada de poder compartir con todas, con todos, todes. Eh, Me gustaría que fuera un poco más desde la experiencia y un poquito darles como el contexto y después nos vamos a una presentación que hice ahí
y que además también puedo compartir después por si les interesa. Y bueno, pues obviamente este modelo y este proyecto responde pues principalmente a la exigencia de la sociedad civil. Por muchos años la comunidad trans, en términos generales, lo que implica el paraguas trans, había sido pues obviamente olvidada. Hay una deuda histórica no solamente en la región de América Latina y el Caribe, sino en el mundo. Hay un vacío de la construcción de programas, de políticas públicas, de acciones afirmativas que garanticen el derecho de las personas trans, eh, en términos de no solamente de salud, sino de acceso al trabajo, de acceso a la educación, de acceso a la justicia, al arte, a la cultura, a la vivienda, al tener una familia, en fin, podríamos decir que literalmente los derechos humanos para las personas trans son casi nulos. Y en esta perspectiva, pues obviamente se ha ido trabajando desde las organizaciones de la sociedad civil con la finalidad de poder garantizar los derechos de las personas trans, la incidencia, el compromiso que las colectivas y las activistas, hermanas, hermanos y hermanas han hecho en los últimos años en el país y principalmente en la Ciudad de México, ha podido dar como resultado el poder contar con algunos derechos, con algunos espacios, con algunos programas, algunos proyectos. En los últimos 10 años creo que hemos avanzado en el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Se ha avanzado también en el reconocimiento de la salud integral de las personas trans. Tenemos muchos vacíos para el reconocimiento del derecho laboral como el cupo laboral trans a nivel no solamente local, sino a nivel federal. Y creo que también hay un vacío muy importante en el acceso a la justicia. Sin embargo, hace algunas semanas, eh, a finales del mes de agosto, podríamos decir que hubo una coyuntura interesante, se reconoce el transfeminicidio en la Ciudad de México. Sin embargo, los vacíos legales todavía y de acceso a la justicia son muy amplios. Se hablaba de reconocimiento del derecho a la identidad como una llave para acceder a otros derechos, pero yo lo pondría en tela de juicio porque aún reconociendo la identidad de género de las personas, eh, no es tan fácil poder acceder a otros derechos. Todavía hay muchas barreras, principalmente la cultural. Esta barrera cultural pues ha impedido justamente que las personas trans puedan acceder a derechos fundamentales porque pues no se reconoce a partir de los prejuicios, a partir de esta mirada pues también transfóbica, de esta mirada también colonialista, patriarcal y capitalista, el que se reconozcan los derechos de las personas trans y no binarias. Y justo creo que en este marco, en esta exigencia de la sociedad civil, eh, hemos logrado tener un parteaguas, y yo lo digo un parteaguas y una coyuntura muy importante, porque si bien es cierto que las organizaciones de la sociedad civil eh, han tenido una lucha en términos de tener objetivos no homologados, sino objetivos diferentes. ¿Y a qué me refiero? Es que hay quienes, para ellas, su objetivo principal es el reconocimiento de la identidad de género, para otras es el acceso al empleo, para otras es el acceso a la justicia, para otras es el tratamiento al diagnóstico al VIH y sus consecuencias. Y así podría citar muchísimos temas que cada una de las organizaciones de la sociedad civil tiene, pero se aprovechó una coyuntura en el 2017 y en el 2017 un grupo de activistas de colectivas entregaron una propuesta a la en ese momento candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, un 17 de mayo, en el marco del Día Mundial contra la Homofobia y la Transfobia y la Lesbofobia, en un proyecto donde pues ella se comprometiera a saldar esa deuda que se tenía con las comunidades y principalmente con la comunidad trans. Se le dieron varios puntos de acuerdo y en esos puntos de acuerdo estaba la creación de una unidad de salud integral que donde no se
viera la atención de la salud integral como una enfermedad, sino como el reconocimiento y el acceso a un derecho. Y es así que en ese momento, en ese entonces candidata a jefa de gobierno, la doctora Cleo Sheinbaum, se compromete, ¿no?, a que los primeros 100 puntos de gobierno, si llegaba a ganar la jefatura, iba a ser la construcción de la primer clínica trans, así se le llamó en ese momento, clínica trans. Y bueno, pues obviamente se quedó en la propuesta, fue un acto muy importante porque además todas las colectivas, incluso que no estaban de acuerdo en la creación de este modelo, se sumaron. Después obviamente se vino la coyuntura del COVID, gana la doctora Cleda Ushema la jefatura de gobierno, se empiezan a realizar las mesas de trabajo y las gestiones interinstitucionales para poder garantizar que se llevara a cabo pues el compromiso. Y obviamente, pues las mesas de trabajo se vieron fracturadas por la pandemia del COVID, perdón. Y bueno, pues empieza como a tener una ruta y una mirada totalmente diferente el modelo de atención. Y sin embargo, quiero decirles que, bueno, lo único que pudimos lograr fueron 2 mesas de trabajo muy interesantes, en donde muchos de los compromisos eran, pues obviamente, tratar ciertos temas muy específicos que afectaban a las poblaciones trans. El eje central era la inclusión del tratamiento hormonal para las personas trans y no binarias. Sin embargo, se plantearon otros problemas, el tema de los biopolímeros, de la enfermedad por modelantes. También se tocó digamos, cómo iba a estar estructurado y constituido este modelo. Dentro de los acuerdos de este trabajo, se habló que un número muy importante del capital humano operativo de esta unidad tendrían que ser las personas trans y no binarias. Se comprometió a que pues se fuera trabajando para otros procedimientos a segundo y a tercer nivel, pero obviamente la coyuntura del COVID y también pues la voluntad política en ese momento era seguir trabajando con algunos otros temas o algunas otras necesidades a segundo a mediano y largo plazo. ¿Qué era a corto plazo? Pues obviamente tener el espacio, obviamente pues ver cuál iba a ser la operatividad, pero también cuál era el modelo comunitario, ¿no?, que se le iba a dar, o más bien el modelo que iba a implementarse con una perspectiva comunitaria. Y entonces nos dábamos cuenta que había un vacío muy importante dentro de pues los y los servidores públicos que estaban encargados en un primer momento del proyecto. Déjenme comentarles que una vez que sabían que ya había, pues teníamos como antecedente las clínicas trans en las Condesas, se delega ahí en ese momento a la doctora Andrea González el proyecto, ya para que le diéramos forma y una mirada. Yo era jefa de unidad departamental del área comunitaria también de atención de población es clave en la Condesa. A mí me invitan a ver como la mirada y mi perspectiva sobre el proyecto. Y entonces en ese 2017 sale una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para todos los estados de la OEA, Organización de Estados Americanos, que decía que tenían que implementar la política pública en materia de salud integral y acciones afirmativas para garantizar el acceso a la salud integral de las personas trans y no binarias en toda la región. El concepto tenía focalizada desde una parte psicosocial, es decir, no se puede hablar de salud integral si no hay educación, si no hay cultura, si no hay trabajo, si no hay justicia, si no hay una serie de derechos fundamentales que garanticen esta salud integral muy importante para las personas trans y las personas no binarias. Me invitan a mí a participar en el proyecto, en mi mirada. Yo obviamente había visitado ya algunos países de Centroamérica y de América del Sur, algunos del Caribe, y pues tenía una mirada y una perspectiva sobre la política pública,
las políticas o programas más novedosos en la región para la comunidad trans, pero obviamente las políticas de salud más progresistas las tenía Argentina, Uruguay y Brasil. Pero bueno, no se pensaba que había como muy lejano poder alcanzarlo desde acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo doy mi mirada, mi perspectiva, mi experiencia sobre la comunidad, sobre las necesidades, también sobre mi propia vida, sobre los huecos, los vacíos que aún existían, pero también pensamos en un modelo que tendría que responder a esta necesidad específica de la Comisión y a esta recomendación de la Comisión Interamericana, y hablar obviamente de salud integral implicaba integrar un modelo comunitario, que además déjenme decirles que una vez que se crea esta perspectiva con este modelo comunitario, pues obviamente le da un tinte diferente, porque además las personas trans, cuando se hablaba desde la parte médica, pensaban que la transición iba solamente desde la parte médica, pero las personas también transicionan para el reconocimiento de su identidad y expresión de género desde la parte social, es decir, cómo enfrentan pues la violencia, la exclusión, la discriminación en la familia, en su entorno de pareja, en la escuela, en el trabajo, en acceder a algún espacio público, en el también un impacto pues en su vivencia personal, ¿no? Y creo que justamente es desde ahí desde donde se piensa cómo tendríamos que generar este modelo comunitario con una perspectiva psicosocial muy apegada a las guías internacionales como las versiones más actuales y sobre todo también en el marco del reconocimiento de los derechos humanos a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo en el marco de los derechos que han ido pues generando una perspectiva de reconocimiento de ejes centrales, ¿no? En la atención de las personas trans y no binarias. Entonces es así que se va trabajando con esta mirada y esta perspectiva con la finalidad de poder mantener, ¿no? Un trabajo que responda no solamente a esta necesidad específica, sino que responda también a una recomendación a nivel región, ¿no? Que era la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues obviamente las mesas de trabajo que se llevaron a cabo llevaron pues a pensar en quién tendría que estar como al frente de la unidad, en el capital humano, como ya les había señalado, y bueno, desde la experiencia que tengo yo, me invitan a ser la coordinadora comunitaria, no solamente del proyecto, sino también del modelo y de la propia unidad ya en la parte operativa. Este, y en esa perspectiva, pues obviamente, pues vamos dando vida y coyuntura, a que se dé una atención con esta perspectiva comunitaria. Y justo es lo que hace diferente, déjenme contarles que todo en toda. Se fue quitó el sonido, estás muteado. Ay, Yuki. ¿Ya me escuchan? ¿Ya, verdad? Gracias. Ya, es que no sé qué le moví y no me escuchaba, creo. Ya ahí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, muy bien. Bueno, entonces, en esta mirada y en esta perspectiva, y creo que es interesante, creo que es donde ya tendrían que poner un poco más de atención para que vean el modelo, cuál es el enfoque desde el área de la salud mental, desde la parte psicosocial. Cuando me invitan justamente a formar el modelo, pues decía, pues si ya hay una recomendación, tenemos que incluir ya la parte comunitaria, la parte psicosocial, porque además no tendríamos que accionar a la atención de las personas trans y no binarias en una mirada y una perspectiva en donde pues hay que esperar a que haya una denuncia judicial o estamos obligados desde una denuncia judicial a dar o atender una necesidad o el reconocimiento de un derecho fundamental,
si no seamos progresistas, si incluyamos este modelo comunitario ya en este nuevo proyecto, que además tiene que ser un proyecto progresista, un proyecto que además se responda de manera coherente y de manera radical al reconocimiento de la salud integral y a los derechos de las personas trans. Entonces, pues obviamente yo dije, pues tenemos que hacer un mecanismo que responda a esto, pero además, ¿cómo vamos a garantizar que desde una unidad de salud, fíjense qué interesante es, tengamos un modelo que garantice la cultura, que garantice el arte, que garantice el empleo, que garantice la educación, que garantice obviamente prácticamente o literalmente todos los derechos? Entonces era como muy complicado, pero dijimos, de que se puede, se puede. Y entonces, ¿qué fue lo primero que pensé yo en el modelo? Obviamente estaba la parte médica y yo no soy médica, yo soy politóloga y además maestrante en derechos humanos. Y yo decía, pues bueno, de la parte médica que se encarguen los especialistas en el área médica, pero en este modelo interesante me tengo que encargar yo y entonces dije, el personal que va a laborar desde la parte comunitaria tiene que ser un personal con una mirada y una amplitud comunitaria de alcance directo con las poblaciones, es decir, personas que ya hayan tenido experiencia en hacer trabajo con la comunidad, que además ya hayan tenido también trabajo con otras metodologías o estrategias internacionales, locales, de fortalecimiento y sobre todo de trabajo de grupos. Y entonces veíamos que había pues ya unas personas que tenían, y yo dije, todo el componente comunitario, si el componente y el modelo responde a una atención focalizada y específica para poder recuperar la confianza institucional, porque uno de los servicios que más denuncias tiene a nivel región, pero principalmente para las personas trans y no binarias que no han podido acceder, es el acceso a la salud. Y sin embargo han señalado los espacios médicos como espacios no seguros, pero también han perdido la confianza en las instituciones de salud. Entonces decimos, tenemos que diseñar un modelo que responda a responder esa confianza institucional en las personas. ¿Y cómo se va a responder? Primero, sobre todo, para que los primeros contactos sean personas trans. Y entonces, como dentro de las mesas de trabajo ya se habían comprometido que el capital humano iban a ser personas trans, entonces dijimos, el componente comunitario, todo tiene que estar en su mayoría integrado por personas trans. Entonces, así sucedió, me di a la tarea de ir contratando de manera progresiva al personal y además que fuera interdisciplinario, es decir, con varias formaciones en el ámbito no solamente de la salud, sino en el ámbito psicosocial. Y entonces la coordinación comunitaria tiene mujeres trans, hombres trans, personas no binarias, personas desde formaciones, incluso psicólogas sociales, psicólogues, hay personas desde el área de la salud, hay personas que tienen experiencia obviamente comunitaria, experiencia psicosocial, ya más allá desde la salud. Y eso ayuda a tener una mirada y una perspectiva para poder recuperar esa confianza institucional y sobre todo para que recuperemos esta exigencia de tener espacios seguros, empáticos y amigables. Entonces esos espacios seguros se van a dar solamente siempre y cuando el primer contacto sean las personas trans y decidimos que en la recepción y en toda la coordinación comunitaria, que es lo que tiene este modelo, es poder atender y vincular a las necesidades de las personas trans con todos los servicios. ¿Cuáles son todos los servicios que tenemos? Tenemos medicina general, tenemos endocrinología pediátrica, tenemos salud mental, tenemos psiquiatría, tenemos ginecología, tenemos sexología, tenemos endocrinología pediátrica, tenemos dermatología, creo que sí les mencioné, y tenemos obviamente pues todos los servicios que son de laboratorio, tenemos el área de trabajo social, tenemos un área de ultrasonido y obviamente pues también la parte administrativa y la parte directiva, ¿no? De gobierno, que pues le da forma y le da seguimiento a este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa que también se pensó en este modelo y que justo voy a centrar un poquito estos siguientes minutos en esta parte? Y es en la mirada que hay que, pues, dar en términos de que también toda la intervención desde la parte psicosocial y desde la parte médica tendría que estar despatologizada.
Es decir, se tiene que considerar el proceso de transición o el acceso a la salud de las personas trans bajo una perspectiva de derechos humanos y de género y rechazando una perspectiva patologizante. Es decir, no tiene que haber un sesgo y esta mirada de exclusión, de discriminación y sobre todo también de pensar a las personas justamente como sujetos y no como objetos de derecho y de investigación en esa mirada y en esa perspectiva, desde la bioética, desde la parte psicosocial, pero también desde el reconocimiento de acceso a un derecho en la parte de gobierno y en la parte administrativa. Entonces, se fue trabajando que el modelo fuera teniendo esta mirada, esta perspectiva, y entonces la verdad fuimos de ahí a construyendo que tendríamos que fortalecer el acceso a todos los servicios, pero también tendríamos que fortalecer desde la parte psicosocial cómo reducir la ansiedad, cómo reducir el estrés, cómo reducir las violencias estructurales, cómo tener herramientas de resiliencia. Y entonces desde la coordinación comunitaria se crearon lo que fueron los grupos de pares. ¿Qué son los grupos de pares? Hay grupos de pares de mujeres trans, de hombres trans, de personas no binarias, de adolescencias y de las familias. ¿Qué se trata? ¿Cuál es el objetivo central de este grupo y esta metodología de pares? En la parte de salud comunitaria, la parte psicosocial, es el poder generar redes de apoyo. Es decir, en muchos otros años, a otras generaciones, les tocó vivir lo que se llamó la transición en soledad. Es decir, no había redes de apoyo, no había compañeras con que compartir, compañeros o compañeres, no había mamá, no había papá, no había padres, ¿no? O las únicas a veces eran las hermanas, hermanos. Se hablaba mucho de las feminidades, se invisibilizaba a los hombres trans, obviamente a las personas no binarias, porque no había esa noción en ese momento. Sin embargo, vamos trabajando en esa perspectiva para que a partir de estos grupos de pares se crean esas redes de apoyo y además empezar a incluir a los familiares de las personas trans para que acompañen su transición sea no en soledad, sino en acompañamiento y además la transición sea mucho más amigable. El eje central también de esta mirada es poder desarticular, generar otras herramientas de psicoeducación para hacerles saber en el caso de los chadres que no han perdido una hija, un hijo, un hije, ¿no? Sino que además ahí está y hay que reconocer que ahí siempre estuvieron las hijas, los hijos o los hijes y que en esa medida vamos dando herramientas para poder reconocer la identidad y la expresión de género de sus hijos con, además de esta parte psicoeducativa, con el tema de sensibilización en el reconocimiento de su identidad y expresión de género, en el reconocimiento de las cosas que le gustan a las personas, a sus hijos, pero también en el reconocimiento de otras situaciones en el ámbito de la salud mental que tienen que ver con las neurodivergencias. Es decir, hay muchas personas trans y no binarias que han tenido algunos temas que además son invisibilizados, que además es esta mirada de no entender estos procesos de una manera empática, amigable y segura, no solamente en los espacios de salud, sino en cualquier otro espacio, incluyendo las propias familias, ir trabajando cómo damos herramientas para poder tratar estos temas y poder brindar herramientas que ayuden a fortalecer, pues obviamente, estas situaciones que viven las personas trans y las personas no binarias. Tan es así que el modelo ha generado también la vinculación de poder trabajar en conjunto y ir sensibilizando para que además el trabajo colaborativo con otras instituciones de gobierno de la propia Secretaría, pero también otras instituciones de procuración de justicia, otras instituciones educativas, otras instituciones que tienen que ver con el reconocimiento de otros derechos, ¿no? Empiecen a tener esta sensibilización y debido a esta sensibilización, pues obviamente fuimos formando lo que fueron los cuadros para poder dar un lenguaje incluyente, una mirada y una perspectiva para los conceptos básicos, con diversidad sexogenérica y obviamente con el eje central de reconocer los derechos humanos y esta perspectiva de género. Se ha ido trabajando, se ha ido sensibilizando, hemos ido trabajando con instituciones obviamente como la facultad,
de Medicina de la UNAM, hemos ido trabajando con el Instituto Politécnico Nacional, con el área de género del Politécnico, hemos firmado con el Politécnico un convenio de colaboración, hemos trabajado, firmamos apenas hace recientemente un convenio de colaboración con la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM, hemos ido trabajando de manera progresista eh, en coordinación con otras instituciones, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, las universidades Rosario Castellanos, las vocacionales que son de media superior, con todos los niveles educativos, pero también con todas las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, con el fin de ir hablando y trabajando en conjunto para poder homologar esta armonización de las leyes locales y también las internacionales para el reconocimiento de este derecho como un derecho ya obligatorio para todas, todos y todes, y sobre todo de reconocimiento para las personas trans y no binarias. Bueno, en esta perspectiva, creo que le damos una vuelta interesante al ámbito de la salud mental. ¿Por qué? Porque se pensaba en algún momento que la salud mental era quien decidía o avalaba si una persona trans o no binaria era o hombre o era mujer o era una persona trans, lo cual era una mirada y una perspectiva patologizante. Hoy en día vamos trabajando, dimos la mirada, porque el área de salud mental solamente tiene que acompañar para que en el proceso de transición las emociones sean más amigables y empáticas para las personas, es decir, cómo trabajamos con la ansiedad, cómo trabajamos con el estrés, cómo trabajamos con las violencias, si hay redes de apoyo, ¿no? Porque también es importante saber que el proceso de transición hormonal genera cambios en las emociones de las personas. Y a veces si no se tiene ese acompañamiento, esa mirada para poder trabajar de manera conjunta y que la transición sea segura para las personas, se desarticula como esta parte, ¿no? Y además de desarticular esta otra parte, pues nos vamos dando a la tarea de que hay muchos vacíos en varios ámbitos de la salud de las personas, y no solamente de las personas trans y no binarias, sino también en el ámbito de la salud mental, en el ámbito también de lo que es la materia de prevención, en el ámbito de lo que es el conocimiento también, con esta perspectiva. Por acá estoy viendo los comentarios y Karen nos señala que qué son shadres. Y bueno, shadres es un concepto inclusivo, un término inclusivo que se utiliza para obviamente señalar a padres, madres y desde una perspectiva de lenguaje incluyente no binaria, porque pues hay personas que no se asumen como con esta mirada y esta percepción del género, y entonces se utiliza esto para hacer como muy general en términos también de lenguaje incluyente. Y bueno, voy a ir viendo acá los comentarios. A veces no soy como muy de hacer muchas cosas a la vez, a veces sí, pero un poco para aclarar acá. Y pues se ha ido utilizando también hablar de lo que implica el lenguaje incluyente, el reconocer la identidad y la expresión de género de las personas sin haber hecho un procedimiento legal, porque es importante también ustedes que sepan que ningún procedimiento, ninguna norma, incluso podríamos decir que ninguna ley está por encima de los derechos de las personas. Entonces, quiero preguntar si ustedes saben qué pasó en el 2011 en nuestro país con los derechos humanos. ¿Alguien sabe o tiene noción? ¿Alguien que quiera participar ahí? ¿Nadie? María dice que no, Janet dice que no. Bueno, anterior al 2011, los derechos humanos en nuestro país no tenían un peso legal, por así decirlo. Es decir, no tenían el rango constitucional. Cuando alguien violentaba los derechos humanos de las personas, cual sea una persona, una mujer indígena o cualquier otra de las poblaciones o usuarios, perdón, les negaban la atención a un derecho o un servicio. Las instancias defensoras de derechos humanos en ese entonces, la comisión lo único que emitía eran recomendaciones. Es decir, les decía, señorita,
joven, mire, sensibilícese, tome un taller para que sea mejor persona, pero no pasaba nada. Entonces, en el 2011, cuando los derechos humanos pasan al rango constitucional, es decir, pasan al artículo primero constitucional, tienen un peso legal, es decir, cualquiera que cometa o viole o niegue el acceso a un derecho estaría cometiendo un ¿qué? Un delito. Un delito porque a partir del 2011 los derechos humanos pasan a rango constitucional y entonces tienen el peso legal, es decir, ahora sí, que no garantice el reconocimiento de los derechos humanos de las personas está cometiendo un delito y entonces ahora sí pasan a rango constitucional. Ya no queda solamente en la recomendación, en la sensibilización, sino incluso pues unas personas pueden tener una implicación legal al no reconocer los derechos o el acceso a derechos de las personas. Entonces, a partir de que esto cambia, también la mirada y la perspectiva del reconocimiento de los derechos humanos cambia. Ha habido una lucha por poder sensibilizar pues obviamente a todas las estructuras de gobierno, porque principalmente se lleva a cabo esta mirada cuando hay el reconocimiento, el desconocimiento o el rechazo del reconocimiento de un derecho. Sin embargo, hoy hemos ido avanzando y también, hoy, por ejemplo, la discriminación y la violencia que están y también en el artículo primero constitucional, desde lo público hasta desde lo privado, tiene una implicación legal. Es decir, hoy una persona que desconozca a su hija, hijo, hije, o alguna otra persona que violente desde la familia, por ejemplo, hoy la discriminación es considerada un delito y aplica desde la familia. Entonces se puede hacer una denuncia en contra de la mamá, del papá, de los padres, madres, ¿no? Y de cualquier otra persona, las hermanas, hermanos, hermanes, cualquier persona que atente o que discrimine, que excluya, estaría cometiendo un delito para las personas. Entonces, ¿qué más hacemos, por ejemplo, en la unidad de salud integral desde la parte comunitaria para poder garantizar el acceso al trabajo? Nos hemos coordinado con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT y QI más, con la finalidad de que puedan garantizar el acceso al trabajo de las personas trans y entonces hasta el momento llevamos 3 ferias de reclutamiento trans en coordinación con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, en donde al mínimo el 20% de las personas inscritas en estos 3 años han encontrado en estas ferias de reclutamiento trans o de empleo laboral trans un espacio para poder trabajar. Han participado empresas como Walmart, HSBC, Amnistía Internacional, Grupo Modelo, han participado empresas de cosméticos, han participado otras empresas desde la iniciativa muy privada e independiente. Les puedo decir que han sido 60 empresas las que han participado y el 20% de la población que se inscribe a la plataforma para encontrar un espacio laboral trans, el 20% encuentra un espacio. Es decir, el año pasado tuvimos un promedio de 500 personas y de esas 500 el 20% se pudo incluir, que estamos hablando en un que 50 personas, no, 100, ¿no? De un 20%. Sí, 20%, un promedio de 100 personas que pudieron encontrar un espacio donde poder laborar y poder tener un ingreso. Sin embargo, ¿qué hacemos también desde acá? Desde la unidad, las personas que tienen microemprendimientos, se les da un espacio en los eventos que tenemos para que puedan ofertar pues sus productos, puedan tener un ingreso, vendan, ya sean artículos personales, ya sean comida, ya sean otros insumos que ayudan a las personas trans para pues obviamente poder hacer esa parte. Eso hablando del empleo. También pues nos hemos coordinado con otras instituciones de gobierno para que incluyan pues a la banda trans y a las personas no binarias en sus plantillas de trabajo y obviamente pues para garantizar el acceso a la justicia en coordinación con las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos todos los jueves, el último jueves de cada mes, un módulo con asesoría legal, asesoría donde por ejemplo están los y les compañeros abogados
Es que se me quiere cerrar la garganta, mil disculpas. Y ayudan y brindan asesorías psicológicas, sino también trabajamos de manera conjunta con un modelo preventivo para prevención de VIH en el sistema penitenciario, principalmente en el reclusorio norte. Y entonces hacemos esta vinculación para también aquellas personas que están privadas de la libertad, esta organización que se llama Almas Cautivas, con los servicios de asesoría gratuita y además de defensoría gratuita, acompañan para que las personas que además por un simple documento que no han podido conseguir o que les falta a lo mejor el comprobante de domicilio para poder salir en libertad, apoyamos en ese proceso para ayudar a las personas que además son casos, la verdad, muy criminalizantes que llegaron ahí porque se cayó una pluma, porque se robaron el pan, o sea, cosas muy difíciles de poder entender que a veces esta brecha de desigualdad, esta pobreza en la que viven las personas trans y no binarias, esta criminalización, este trabajo, ¿cómo decirlo? Pues ahora sí, este trabajo que ha costado muchísimo, se entienda como el reconocimiento de un derecho, que no se entienda también como un capricho, y es también desde ahí donde podemos sensibilizar al personal médico, al personal administrativo, al personal directivo, para que se creen las acciones y las políticas públicas que den una mirada y una perspectiva diferente. Desde el área de salud mental me voy a regresar otro poquito otra vez. Hemos ido trabajando para que desde el área eh, la perspectiva y el enfoque de este servicio, además reiterar de que tiene que ser despatologizante, eh, tenga una mirada también de acompañamiento, pero también de ayudar a que haya también otras formas de transicionar más allá desde lo médico, es decir, cómo a partir de la sensibilización de reconocer las cuerpos, de reconocer los procesos, de reconocer las identidades, de reconocer a las personas trans y no binarias, de una manera personalizada. Es decir, cada una de las personas que vienen aquí a la unidad de salud integral vienen con una mirada y una perspectiva de poder iniciar su transición de manera personalizada. Es decir, no es el mismo esquema, ¿no? Por ejemplo, hormonal que se le va a dar a una mujer de joven, adolescente, que a lo mejor a una mujer adulta o incluso a una mujer adulta mayor, o incluso a una transmasculinidad o a una transfeminidad o a una persona no binaria transfemenina, o una persona no binaria transmasculina, sino que se van adaptando todos esos programas, servicios de manera personalizada, es decir, no todos los esquemas de atención son iguales, pero sobre todo creo que algo central en el área de la salud mental es que además también se van creando programas y proyectos. Por ejemplo, ahorita uno que estamos a punto de iniciar, que es el de control de emociones, ¿no? ¿Cómo además hablar del control de las emociones? ¿Cómo además hablar de algo que nos atraviesa de maneras transversal y vertical y horizontal, o de manera articulada o desarticulada una hacia otras personas? Y es así que desde ahí y desde el componente comunitario siempre nos preguntamos sobre hacer una intervención centrada también en la interseccionalidad y la transversalidad que viven las personas. Es decir, no es lo mismo pensar en una mujer trans, fíjense, con discapacidad, pero además una mujer trans indígena, pásate esa, una mujer trans que además vive con VIH, entonces nunca se contemplan esas partes de las interseccionalidades, pero que además pues no tiene dónde vivir, que además vive la brecha de desigualdad, está en la precariedad. Y entonces creo que eso siempre hay que tomarlo en cuenta cuando hacemos una intervención en el ámbito público, pero también en el ámbito privado. Entonces creo que eso es fundamental. Eso es realmente algo muy, muy importante para el objetivo de este programa y de este. Entonces, creo que además es importante saber qué otros servicios tenemos. Creo que ya les había mencionado algunos, pero también tenemos un modelo muy interesante que tiene que ver, fíjense, a nivel mundial,
hay un problema de lo que se llama de enfermedad por modelantes. No sé si lo conozcan y lo ubiquen. ¿Alguien sabe sobre la enfermedad por modelantes o infiltración de sustancias? Bueno, en los años 80 y en los años 90, las personas trans, principalmente las mujeres, al no tener programas y políticas públicas para poder acceder a terapia hormonal de reafirmación de género, pero también al no tener el acceso a otros derechos, pues se vio sesgado el que pues gente que no era especialista, charlatanes, les infiltraran, pues les hablaban, se hablaba de que era colágeno, se hablaba de que eran, pues obviamente productos de la mejor calidad, pero no, les metían aceite de cocina, aceite Menem, aceite de avión, les metían pues otros polímeros de dudosa procedencia, lo cual llevó a tener efectos secundarios a corto, mediano y largo plazo graves, en donde las personas lograban, o más bien no lograban, ¿no? Por estas circunstancias perdían la amputación de extremidades, bajaba la calidad de vida, muchas con problemas obviamente de heridas muy complicadas, muy graves. No existe en toda la región o incluso en todo el mundo un programa y un proyecto que ayude a entender la enfermedad o atienda la enfermedad por modelantes. Y en esa perspectiva, pues acá en la unidad hemos ido trabajando para hablar también con un enfoque de reducción de riesgos y daños. Pero fíjense cómo es el endamiaje. Es desde el área comunitaria, cómo hablamos de la reducción de riesgos y daños, nos vamos al área de la salud mental, hablamos de reducción de riesgos y daños, nos vamos al área médica y este es un ejemplo, el de modelantes, para hablar de reducción de riesgos y daños. Y hay que cambiar la narrativa porque tendríamos que empezar a trabajar que reconozcan que la feminización y la masculinización de las cuerpos de las personas trans y no binarias es un derecho, es decir, cómo garantizo y también hablar de costos-beneficios, es decir, ¿qué me sale más barato? Comprar unas prótesis desde el sistema de salud pública para las personas o atender un problema por enfermedad de modelantes. Pues obviamente sale más barato implementar una prótesis, pero además es un derecho, no es un capricho, no es un tema estético y eso se tiene que borrar que no es un tema estético. Tanto voy a poner un ejemplo y espero que ponga un ejemplo, ¿ya está? Ok, toma sentido, ahorita lo vemos, perdón, ¿eh? Voy a poner un ejemplo. Supongamos que ustedes trabajan en un servicio de salud pública y en este servicio de salud pública tienen dos casos. Una mujer que vivió cáncer de mama, mujer cisgénero, si conocen el concepto de mujer cisgénero, si hay dudas ahorita lo aclaro, y una mujer trans que además requieren y ambas requieren unas prótesis. Una la requiere para homologar su identidad y su expresión de género y la otra requiere pues por este tema de la reconstrucción de la mama por haber sufrido cáncer. Pero en el sistema de salud solamente hay unas prótesis. ¿Ustedes a quién se las darían? Y ahí sí me gustaría la participación de todas, de todos, de todes en comentarios para saber cómo está posicionado la respuesta. ¿Y ustedes a quién se la darían? ¿A la mujer por cáncer de mama o a la mujer trans? Ahí podemos hacer participación, ¿eh? Y si no, me gustaría que en los comentarios del chat lo pusieran para ver más o menos ahí un promedio de las 30 personas que están conectadas, nos digan a quién le darían la prótesis o las Yo prótesis. me permito, con todo respeto, considerar que eso requiere un análisis más profundo para poder ver a quién debes designar esa prótesis, porque sería discriminar en uno u otro sentido si no tomas en cuenta otros factores. Eso es mi humilde opinión. Coincido contigo, Ángel, me encanta la postura que tienes y sé que ahí hay un posicionamiento muy interesante. ¿Alguien más que quisiera como, pues, compartir qué harían ustedes? Por ahí vi Miren, el yo micrófono de tenía la Marisol. manita levantado, sí. Yo también Marisol, coincido adelante, sí. con el compañero Ángel.
Habría que estudiar más a fondo el caso y si definitivamente solo hay dos y no puede haber más, pues sí, también considerar, ¿no? ¿Quién lo requirió primero entre todo el estudio del expediente? Pero Ok, sí, ver muy eso a nos fondo dice el Marisol. caso. ¿Alguien más? O alguien que quiera en el chat a poner yo a la mujer trans, yo a la mujer cis. No sé, Hola, alguien más, dos participaciones más. Por acá tenemos a que adelante yo es tenía ay, 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 María, Zaine, Zaine. ok, adelante. Perdón el ruido, es que estoy en auto, pero bueno, quería No te participar. preocupes, Zaine. Bueno, yo igual creo que, o sea, no sé, mi participación va un poco como de que a lo mejor por, eh, pues no sé, como la ideología que creo que la mayoría o muchos de nosotros tenemos, creo que de inicio nos podríamos dejar llevar como por la parte de eh, pues no sé, el tema del cáncer, ¿no? Que puede ser como que algo muy, eh, pues como que pega mucho, pero yo pienso que haciéndolo como de una manera, pues sí, neutra y en esta intención de que todos tengan como el mismo derecho, creo que justo tendría que tratarse como cualquier persona que esté en una lista de espera para como en un tipo de trasplante o cosas así, y pues que no hubiera como una, no sé, o sea, porque Desviación. sí, creo que justo tendríamos como esta idea de que es más importante, bueno, yo lo pienso así, la mujer cis que tuvo cáncer por el tema del cáncer, ¿no? O sea, como que es algo que a todos nos mueve mucho, pero creo que la mujer trans estaría en la, o sea, su emoción y sus necesidades pues son las mismas que la de la mujer cis. Esa es mi opinión. Ok, muy bien, Zaine. Sigue María de Jesús, que levantó la mano. Me voy a ir como va levantando la mano. María de Muy Jesús, sí. sí. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Sí, sí, Bien. escuchamos. Bueno, yo sí. Bueno, es que yo difiero un poco en torno a cómo va la lista de espera. Eh, yo creo que tendríamos que considerar principios éticos y bioéticos y con base a ello, pues hacer uso del utilitarismo. O sea, de acuerdo a esto, pues decidir. Obviamente, si se habla de que solo hay un ejemplar para una de ellas, yo creo que desde el mismo programa, a través, no sé, de apoyo, de rifa, pudiera buscarse otros, ¿no? Porque obviamente ambas tienen la necesidad. Muy bien, María de Jesús, extraordinaria. La participación. ¿Algo más que quieras comentar, María de Jesús? No, yo creo que no, o sea, es una decisión difícil y como usted dice, pues hay que cambiar muchas perspectivas, ciertamente independientemente de esta reforma constitucional de la que usted habla, pues son seres humanos ambos, con, digamos, con igualdad de derechos independientemente de esta legislación. Y pues yo creo que mi decisión estaría en torno a eso, ¿no? Al principio de utilitarismo. Bueno, Muy bien. pues yo creo que en este sentido también cobra también su papel lo que usted nos decía hace un momento sobre el acompañamiento psicológico, porque también atravesar por un cáncer y perder la mama y requerir la prótesis es también tiene sus implicaciones, ¿no? Desde esta perspectiva psicológica, pero también el, el este no sé cómo sería el término más correcto, cambio en el género de una persona también requiere de ello y también de ese acompañamiento del que usted nos hablaba hace un momento. Es todo de mi parte. Muy bien, María. Ahora sigue Claudia Figueroa. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como lo que dicen mis compañeros, hay que recordar que la Buenas decisión tardes. médica está dada por tres rubros, que primero es salvaguardar la vida, la funcionalidad y por último la estética. A mi consideración, ambas mujeres están en el último, en la estética. Sin embargo,
ahí es cuando uno se da cuenta que están invisibilizados los derechos de las mujeres trans, porque obviamente, pues ya la mujer cisgénero con cáncer pasó por un periodo de recuperación en el que ya lo último es la estética para que no merme su autoestima. Funcionalidad, pues ya sabemos que dado que es un implante no va a poder ser funcional en el caso de amamantar, ¿no? Entonces, pues esa sería mi opinión. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera acomodar su punto de vista? Si no hay nadie más, vamos a hacer como la reflexión final. Y sí, creo que hay diferentes, si ya no hay nadie más para continuar, sí, ya creo que ya nadie más, ¿verdad? Acá también nos dicen, no, bueno, ya no hay más comentarios, o creo que sí. A ver, denme un segundito. A ver, acá hay un comentario de la revista Vice en español muy bueno para quien quiera conocer más detalles. Comparte la doctora, muy bien, gracias. Muy bien. Por cáncer de mama. A ver, acá ya tenemos varias, ambas. Las dos tienen derecho, ambas tienen derecho por cáncer de mama. Por acá Ruth. María exigiría el derecho para ambas. Difícil ya que las dos tienen derecho. Ambas exigiría el derecho para ambas. Difícil ya que las dos tienen derecho, ambas tienen el mismo derecho. A quien lo necesite es una cuestión médica no ideológica. Ok, a quien lo necesita es una cuestión médica, son seres humanos, la merecen ambas, pero expone que solo hay para una, ambas tendríamos que verlo desde el principio del utilitarismo, muy bien, ok, la merecen ambas, considero que debería darse la persona que se inscribió primero a la lista de espera, ambas personas merecen las prótesis, yo creo que no tendría que ver el tema de género cuando es cuestión de atención a los servicios de salud. Híjoles, me parece interesante que creo que hay diferentes puntos de vista. Obviamente aquí también en el inicio nos señalaban sobre la parte ética y bioética. Obviamente creo que cuando hablamos, y la verdad me da mucha alegría que la mayoría de los comentarios vayan enfocados que ambas tienen el derecho y justamente tiene que ver con eso. Hablaba yo hace un momentito que que la feminización y la masculinización de las cuerpos tiene que ser considerada como un derecho, no es algo estético. No es algo que se dé porque se quiera. Por ahí alguien mencionó, no recuerdo si fue María de Jesús, creo que por ahí lo señalaba. Ocean, no recuerdo muy bien, pero creo que por ahí hay que rescatarlo. Hablaba sobre el tema de la salud mental. Es decir, desde la parte bioética, yo como institución de gobierno tengo que garantizar el acceso a derechos de manera igualitaria para todas las personas. Más allá, vean, aquí hay algo cuando hablamos de la salud mental, fíjense, para una mujer trans es tan importante el reconocimiento de homologar su identidad y su expresión de género con lo que piensa, con su mente, y además es el reconocimiento de un derecho. Es decir, ustedes sabían que un número muy importante de personas que no han podido homologar su identidad y expresión de género han intentado el suicidio o se han suicidado. Fíjense, porque sí es importante tener todos los contextos, pero fíjense, también para una mujer con cáncer de mama, que además ya pasó el proceso, como por ahí lo señalaban, y que hoy requiere esta construcción, claro que también hay un impacto en la salud mental porque lo que se implica en la pareja, lo que implica en una sociedad, cómo hay que ir desarticulando que no nos hace más mujeres o menos mujeres, un seno más voluminoso o menos voluminoso si no tenemos, o incluso esta mirada de cómo concibimos la feminidad, la masculinidad, incluso pues esta performatividad también de las cuerpas, ¿no? Que sí nos hace ser más hombres, menos mujeres, ¿no? O viceversa. Entonces aquí el trabajo del funcionario público es garantizar desde la parte bioética, desde la parte de los insumos, desde la parte financiera, que además el garantizar que las personas tengan el mismo derecho y la igualdad. Aquí se habla de acciones afirmativas y un poco para poner como de ejemplo de acciones afirmativas tenemos el caso del metro de la Ciudad de México, que tenemos el vagón especial para mujeres, ¿no? ¿Por qué se implementó? Pues obviamente por la violencia, el acoso y entonces para disminuir
y generar en este tema de igualdad, pues obviamente la inclusión de un espacio más amigable, empático y seguro para las mujeres, ¿no? Lo mismo pasa pues en una banqueta donde no hay una rampa para una persona con tema de movilidad que pueda desplazarse, pues ¿qué es una acción afirmativa? Pues hago la rampa si no existe. Entonces mi obligación como funcionaria, como funcionario, como gestor de derechos o del reconocimiento de los derechos es buscar los medios y generar el trato igualitario para todas, todos y todos. Y sí pensar, además como ejes centrales decía hace un rato, pensar en la interseccionalidad y la transversalidad de las personas. Es decir, son muchísimas cosas que hay que implementar, pero obviamente nos vamos porque ambas personas al final de cuentas, más allá de la identidad y expresión de género, con lo que tratamos, pues son personas y como personas merecen el reconocimiento de todos los derechos. Entonces, es desde ahí, es un poco compartir esta experiencia a partir de este ejercicio. Y bueno, vamos a ir trabajando que todas las atenciones van focalizadas con esta mirada y esta perspectiva de género. Doctor, no sé cómo vayamos por ahí, perdón, Fausto, cómo vayamos con tiempo. Y yo me puedo extender porque la verdad es un proyecto muy, muy importante, muy, muy amplio, pero no me quiero pasar del tiempo. Si me puede decir por ahí cómo vamos de tiempo. No te Y preocupes. entonces en esta perspectiva, ok, Vamos bien porque son 2 horas. Si ok, quieres, presentación 20 nos minutos. quedan 40 minutos, ¿no? 45 minutos por ahí. Perfecto. Muy bien. Y entonces desde ahí, desde esa perspectiva, es decir, todos los servicios, toda la mirada y la perspectiva, además de hablar del reconocimiento de la identidad y de la expresión de género, es que hemos ido trabajando también por reconocer los derechos más allá, en el caso de la identidad de las personas, si no han hecho su homologación eh, eh, de manera ya legal. A mí no me gusta hablar de la parte legal porque creo que legal es como yo me reconozca aún tengo un documento o no. Ya después por ahí les contaré al final sobre por qué se puede reconocer la identidad y todo está por encima de cualquier normatividad. Es que acá desde el primer contacto recibimos a las personas para y les preguntamos cuál es su nombre, cuáles son sus pronombres y así podemos dar una intervención más empática, más amigable para saber cómo se reconoce, cómo se identifica, qué nombres o qué pronombres se utiliza para también saber dónde ubicarse, si es una persona no binaria, si es una persona trans binaria o una feminidad o una masculinidad o una transfeminidad no binaria, una masculinidad no binaria. Entonces, creo que he sido reconociendo por ahí el acceso a los derechos y eso también hace que el modelo responda a que las personas, los y los usuarios se sientan seguras, seguros y segures, pero sobre todo se sientan en un modelo como en casa. Otro de los problemas que vimos a nivel mundial es el tema de los baños. El tema de los baños a nivel mundial para las personas trans y no binarias sigue siendo una problemática y esta mirada y esta problemática obviamente se ha trabajado desde una perspectiva para poder dar ¿no? Seguridad en este tema y cuando se pensó en el modelo dijimos, bueno, cuando nosotros vamos al baño nos cuestionamos y nos preguntamos, una necesidad biológica no tiene género, ¿no? Y entonces pensamos, pues si las personas tienen que venir aquí para sentirse como en casa, tenemos que construir un modelo en donde las personas, obviamente, pues se sientan igual. Y nos preguntamos, pues en tu casa no tienes un baño para mujeres y un baño para hombres. Y entonces dijimos, pues las personas tienen que venir, pues a hacer esa necesidad biológica en un espacio literalmente como cualquier otro, y quisimos no ponerle baños mixtos ni baños incluyentes porque también podría ser discriminatorio eso si hacemos un análisis profundo. Y lo único que hicimos es que en la unidad tenemos puros sanitarios. Salió un tema de qué pasa con la seguridad, si hay abuso, si hay esto, pensándonos también en el estigma que se tiene sobre las personas trans. Y cuando se pensó en el modelo, se pensó en una estructura, ¿no? De ponerle a los baños de una manera muy estratégica para que estuviera a la vista de todas, de todos, que sea personalizado, que cada baño tuviera su lavabo, que tuviera pues espacio propio, que además estuviera adecuado para los temas de movilidad. Entonces los baños tienen esa mirada y las personas literalmente cuando vienen a este espacio, cuando tenemos eventos no se quieren ir, cuando vienen a sus consultas no se quieren ir, cuando están
que vienen y se reúnen, no se quieren ir, porque además lo que tiene esta unidad es que también tenemos una extensión de jardín muy amplia de más de 200, casi 300 metros cuadrados de extensión de área verde. Entonces ayuda a tener una mirada, un enfoque diferente. Queramos a través de las necesidades de las poblaciones trans y no binarias, obviamente explotamos sus capacidades de ser o sus habilidades, ¿no? De que hacen ilustraciones, de que hacen obras de arte, de que cantan, de que tocan, de que, híjoles, la verdad, tratamos de exponer toda esta mirada oculta que se tenía sobre la población trans y no binaria. Hemos hecho un trabajo, la verdad, muy importante para que en todas las áreas, pero sobre todo para que las personas a través de los grupos de pares, a través de las actividades culturales, a través de las actividades artísticas, puedan tener acceso a todos los servicios, a todos los derechos, se garantice esta salud integral, pero se garantice de una manera empática, segura y amigable. Entonces, yo me podría extender, quería dejar como el tiempo para ver si hay preguntas, si hay sugerencias, si hay igual también respuestas desde otra perspectiva. Les quiero contar, reitero, que el modelo es el único modelo en toda la región de América Latina y el Caribe, es gratuito, no tiene ningún costo, bueno, es una mirada también de una perspectiva para trabajar a nivel, pues ahora sí, federal, pero también a nivel mundial, incluso y además todos los servicios que ofrecemos son totalmente gratuitos. Existen algunas manitas levantadas, entonces, vámonos. Y hay Ángel, Arani, Jonathan, nada más ahí ya no vi el orden. Me imagino que fue Arani primero. Me imagino, no sé, es que así no me aparece a mí el orden, pero ¿les parece si vamos como aparecen acá? Arani, adelante si quieres decirnos tu pregunta, observación, crítica. Es una pregunta, doctora. Digo, creo que las personas que bueno, que somos cis, damos por hecho muchas cosas, ¿no? Que son pues privilegios que tenemos. Pero me surge mucho la duda, por ejemplo, acerca de la legislación vigente o qué se puede hacer cuando, por ejemplo, una persona trans en su trabajo exige que le llamen pues con el nombre que escogió, ¿no? A lo mejor si es una mujer trans y quiere que le digan Brenda, pero la molestan o la acosan o los mismos jefes le dicen, no, pues tú te llamas Francisco y así dice en tu identificación. Digo, es una situación que me imagino que debe ser muy común y que nosotros, pues como no la padecemos, la damos por hecho. Entonces, si nos pudiera compartir un poquito de luz en el tema. Miren, les quiero compartir una experiencia personal que va a ayudar un poco a aclarar, pero también yo les decía que ninguna normatividad, tanto autónoma, desconcentrada, incluso desde la iniciativa privada, está por encima del reconocimiento de los derechos humanos. Es decir, las personas tienen que tener el reconocimiento de la identidad, es decir, yo no te puedo llamar Pedro si tú no te identificas, si te reconoces en una perspectiva, si o sea, tú te asumes como Paola, un ejemplo. Yo fui la primera mujer trans, digo, es un poco para contexto y para que tengan, que le entregaron su título de licenciatura para reconocer mi identidad de género sin haber hecho ningún trámite legal, es decir, sin haber cambiado mi acta, sin haber cambiado mi INE, y todo lo hice porque además quienes conocemos de los derechos humanos, me enfoqué a algunos principios y tratados internacionales, algunos vinculantes y algunos que no eran vinculantes, como los tratados de Yogyakarta, algunos mecanismos que tenía la Comisión y la Corte Interamericana, pero sobre todo en el artículo primero constitucional que habla sobre el derecho pro persona. Ya nadie habla sobre el derecho pro persona en términos jurídicos, pero sí se aplica, es decir, nada puede, hay algo que dice que en el artículo primero que dice que nadie puede atentar contra la dignidad de la persona. Entonces, cuando tú atentas contra mi dignidad, estás violentando, ¿qué? Un derecho. Entonces, cuando las personas que trans o no binarias se les asigna o se les impone un sexo y un género al nacer, y entonces al transcurso del tiempo no se reconocen con ese género y ese sexo al nacer, pues entonces son personas que están, ¿no? Que no se identifican, pero sobre todo
que además se reconocen con un nombre social, es decir, yo me llamo, por ejemplo, antes de haber hecho mi cambio legal, pues tenía, y lo voy a decir sin ningún tema, no tengo como el tema, me llamaba Héctor, pero entonces dije, yo siempre todo el mundo me ha conocido por Oyuki desde que inicié mi transición, aunque no la había hecho el cambio legal, entonces tuve que sensibilizar al Consejo Universitario de la universidad, al personal jurídico, al personal administrativo, a los directivos, a los rectores, porque además fíjense qué grave era que pensar en una institución pública no tuvieran conocimiento sobre qué era la identidad de género, sobre qué eran los conceptos básicos, pero ¿saben qué era lo grave? Que me dijeron, es que ya hay una ley de identidad de género en la Ciudad de México, pues hazla y cuando ya traigas tus papeles vemos cómo podemos hacer el reconocimiento de tu título con tu identidad. Y les dije, pues, ¿qué creen que no? Porque no es tan fácil, porque en el 2008, la primera ley de identidad de género que entra en vigor en el 2009, era una ley criminalizante, pero sobre todo porque era de fácil acceso. Teníamos que cumplir 2 peritajes, uno psicológico y uno médico. Entonces eso se prestaba para que pues, los médicos quedaban o avalaban si eras mujer trans o eras un hombre trans o no se hablaba en ese entonces de personas no binarias, ya se prestaba y te daban el peritaje por 10,000, 15,000, hasta 40,000, 50,000, 60,000 pesos y no podíamos acceder. Es decir, fíjense qué interesante es que además eso pues evitaba que las personas pudieran acceder porque ya estaba la ley de identidad de género, pero fíjense, del 2008 al 2015 que se hace la reforma, solamente eran 160 personas en toda la ciudad que habían hecho el reconocimiento de su identidad de género y algunas de ellas la habían hecho por tema judicial, por amparo, porque además no les querían reconocer en el peritaje si eran mujeres trans o hombres trans. Entonces, cuando yo hago todo este mecanismo de sensibilización con la institución pública, recurrí a todos estos argumentos, pero sobre todo al derecho pro persona y atentar contra mi dignidad para que hicieran toda la normatividad. Y la universidad es una universidad autónoma, ¿no? O sea, su organismo propio, su organismo desconcentrado, patrimonio propio, y entonces dije, pues nada está por encima de los derechos humanos, y ustedes tienen que reconocer mi identidad porque además atenta contra mi dignidad como persona. Donde yo llegue y me digan, joven, siéntese cuando yo no me identifico como una masculinidad, donde me digan, Pedro, siéntate cuando yo no me identifico por ahí, y atenta contra mi dignidad, y entonces logré sensibilizar y decirles, no puedo acceder porque yo además no tenía en ese momento pues un recurso y además el recurso me salía 60,000 pesos. Los derechos son gratuitos. Los derechos no son vendibles para nadie, no pueden, ¿no? Tener este precio, nadie les puede poner precio. Entonces sensibilicé, me entregaron mi título con mi reconocimiento, obviamente con todos los argumentos y la justificación legal. Fui la primera mujer en todo el país y en toda la Ciudad de México y en todas las universidades a las cuales le entregaron su título. Pero además eso sirvió de punta de lanza porque de manera estratégica decíamos a quién hay que invitar, ¿no? Además de que va a ser el BUNY la primera universidad, dije, pues invitemos al gobierno de la Ciudad de México. En ese entonces estaba como jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, y en mi discurso yo le digo a Miguel Ángel Mancera, pues qué pena que la Universidad de la Ciudad de México despase al gobierno de la ciudad porque me entregan mi título sin haber hecho el cambio legal y es más, ustedes tienen que reformar la ley de identidad de género para que sea un trámite meramente administrativo. Entonces, ¿qué pasa? A mí me entregan un 11 de diciembre del 2014 mi título con las autoridades, la foto bien padre. Yo pues les reclamo y en marzo del 2015 se publica la reforma a la ley de identidad de género donde ya no había peritajes y donde ya se podía reconocer la identidad y la expresión de género de las personas. Y entonces, fíjense, en un solo año, en el 2015, ¿cuántas personas creen que habían hecho cambio de identidad de género? En un año. Un promedio de 4,500 personas trans. Fíjense lo que implicaba, lo que la impunidad, lo que implicaba todo esto del acceso al derecho. Y entonces, fíjense qué pasa, por ejemplo, en este ejemplo que tú nos pones, Arani, en una empresa, pues también la empresa tiene responsabilidad legal, también violenta los derechos humanos y por normatividad nacional e internacional y sobre todo con el protocolo y las reformas a la ley, es decir, hoy la discriminación está considerada un delito y aplica para la iniciativa privada. Y si tú no me reconoces mi identidad como yo, aunque no tenga, ¿qué es más fácil decirle? Fíjate, ¿qué hacemos acá en la unidad? Porque hay personas que no han, por cuestiones personales, hecho su cambio de identidad, les explicamos, pero yo no puedo pagar
pagar una nómina con un hombre, sin embargo yo voy a reconocer tu identidad de género, pero este proceso es así, sensibilizamos, informamos, decirles que siempre se va a reconocer la identidad de género, pero que va a haber procedimientos administrativos que no van a poder tener ese seguimiento. ¿Por qué? Porque hay que tener una responsabilidad también legal. Es decir, tú no le puedes pagar una nómina a Juan cuando en su documento oficial o incluso en el SAT tiene otro nombre. Entonces se les invita a homologar, les hablamos sobre los beneficios, pero también es válido que las personas no quieran hacer el cambio legal por lo que implica otros procedimientos personales, pero las instituciones tienen que reconocer su identidad y expresión de género, aún sea desde la iniciativa privada. Gracias, Entonces, no doctora. sé si contesté por ahí a Irani. Si quieres como más cosas después ahí comparto y podemos hacer ahí temas. Y sí tienes razón, a veces para las personas género no es como tan de acá buena onda y asumimos que pues que en la realidad de nosotros es la misma de todos, sino justamente por eso hablamos que hay una deuda para la comunidad trans, que además hay una brecha de desigualdad, la precariedad. Nuestro primer imaginario sí es una mujer trans cuando hablamos de personas trans, pero además también el imaginario de que pues hay trabajadoras sexuales, de que son estilistas, o sea, todo eso tiene que ir cambiando y literalmente las personas vamos cambiando a medida de que se reconozcan los derechos de todas, de todos y de todas. Ahora, bien, entonces ahí queda Irani. Ahora tenemos la mano de Jonathan Torres. Ahí, Jonathan, si quieres compartirnos ahí tu duda, pregunta, respuesta, Muchas gracias. complementar. Claro, gracias. Buenas tardes, maestro Yuki. Espero que se encuentre muy bien. Desde un punto de vista más holístico, porque su plática que hoy nos dio estuvo como muy centrada en temas de salud, ¿cuál considera usted que sería la iniciativa prioritaria en torno a la deuda que se tiene con la comunidad LGBTQ+ por parte del gobierno entrante? Por ejemplo, no sé si usted identifica que fuera el acceso a la educación bajo la perspectiva de género, un acceso a programas de salud integral, como ya nos mencionó, acceso a espacios laborales incluyentes, el combate a la discriminación, la prevención de violencia, solo por mencionar algunas áreas de mejora. ¿Dónde piensa usted que el gobierno debería de priorizar sus acciones? Es decir, ¿a dónde destinaría o debería de destinar más recursos para resultados más rápido? Muchas gracias, maestra. Sí, Jonathan, muchas gracias a ti por la intervención y la pregunta. Y yo quiero ahí, me parece que es una pregunta como muy amplia, que creo ya la contesté, pero vamos como a reiterar porque es mi mirada. Y por ahí nos decía algo a Arani, que era pues obviamente desde incluso podemos, fíjense, a veces pensamos que nuestra identidad y tiene que ver con nuestras relaciones sexoafectivas y la verdad es que no. Es decir, ¿por qué lo señalo? Porque para los hombres gays, a lo mejor para algunas mujeres lesbianas, ¿no? Para algunas otras disidencias sexogenéricas del acrónimo, hay menos violencia o mayor acceso a los derechos que para otras poblaciones. Es decir, ¿cuáles son las poblaciones, reitero, con mayor violencia o mayor negación de los derechos de las personas trans y no binarias? Porque lo que implica la transgresión y todo esto. Sin embargo, creo que yo podría decir que desde mi perspectiva como politóloga hay un vacío en el reconocimiento de muchos de los derechos, pero también de muchos de los programas y los servicios de la administración pública. Pero creo que sí tendríamos que centrar que hay 4 derechos fundamentales que tienen que ser garantizados para reducir la brecha de desigualdad, inclusive en las poblaciones con mayor desventaja, con mayor vulnerabilidad. Bueno, más bien yo ahí diría las poblaciones más vulneradas, porque es a través de las violencias que vulneramos a las personas, del trato diferenciado, de la discriminación. Y creo que desde esa perspectiva, garantizar no solamente la educación, sino el empleo, la salud y la justicia son mecanismos que ayudarían a reducir esta desigualdad en las personas. Obviamente, a partir de esos 4 derechos vas a poder garantizar los otros, es decir, la familia, la vida, la alimentación, y crear otros mecanismos y otras políticas públicas que ayuden a fortalecer, que son para mí los 4 derechos fundamentales que ayudarían justamente al endamiaje del reconocimiento de otros derechos. Millones de gracias. No sé si Entendido. alguna otra duda, Jonathan. ¿Ahí está bien? Ok. Bueno, le damos la palabra ahí a Ángel Franco otra vez. Ángel, adelante. Gracias, Oyuki. Mira, yo solamente realmente es un comentario y considero que es importante. En el contexto de gente
de adultos mayores como soy yo, fíjate que sigue existiendo una gran ignorancia de la igualdad de género, que es lamentable, pero es una ignorancia gravísima en gente que fue a la universidad, que inclusive puede tener una maestría, que tiene puestos Estoy directivos terminando. muy importantes en diversas instituciones, pero hay una ignorancia impresionante que, vaya, yo mismo, yo me considero un ignorante y ahora gracias al doctor, realmente se ha ampliado mi radar, pero platico con gente porque, vaya, yo sigo trabajando profesionalmente. Es impresionante lo que sucede en la realidad respecto a la ignorancia a toda esta situación de igualdad de género. Ahí se quedó pasmada. Sí, pero ya. Se quedó un poco pasmada por ella, no escuché muy bien a Francisco la última parte. A Ángel Franco, perdón. Ángel, Ya, perdón. sí. No, sí, comentaba que realmente considero muy lamentable la situación de ignorancia que existe en torno a la igualdad de género en gente de adultos mayores, ¿no? Como soy yo. Pero creo que tiene que ver, yo lo veo más bien con un tema de también de construir una narrativa. No la veo como un tema de ignorancia. Ángel, creo más de que tuvimos una formación arcaica. Nunca se contempló la perspectiva de género ni la perspectiva de derechos humanos para las personas. Hay nuevos, pues obviamente las desigualdades van exigiendo que vayamos exigiendo a nuestros gobiernos, a los tomadores de decisiones que creen las acciones, las políticas públicas, programas, proyectos que den soluciones a las problemáticas que se viven a nivel pues social. Y creo que eso forma también en la medida que también queramos deconstruir este discurso pues que nos genera obviamente un discurso patriarcal, colonialista, machista, y en medida que lo vamos desarticulando, vamos a crear un nuevo discurso, pero un discurso con un nuevo paradigma para poder incluir a las personas justamente como personas más allá de su identidad y expresión de género. Entonces, me parece ya interesante, pero también quisiera resaltar y retomar aquí Ángel, algo interesante que dices que me parece súper importante, que también falta también crear políticas públicas para las personas mayores, y hablamos también del acrónimo, pero también de las personas trans y no binarias, pero también de las personas cisgénero, que faltan políticas, que faltan acciones, que más allá de tener programas en términos, por ejemplo, de lo que implica la pensión para adultos mayores, hay otras necesidades que no se cubren con la pensión, que además hay otras necesidades en materia de salud, que hay otras necesidades en materia de violencia, que además muchas de los y les adultos mayores que me ha tocado como compartir, pues el tema de la violencia en las familias, o sea, pensámonos qué es lo que implica, ¿no? Si para una persona o una persona adulta mayor, cisgénero, ya sea hombre o mujer, en cómo se asume, hay sistemas también de violencia desde los hijos, desde la familia, que les despojan. Imagínense lo que implica alguien que no tiene de las disidencias sexogenéricas, o hablando de una mujer trans o de un hombre trans, que no tiene redes de apoyo, que además le expulsaron de la familia, que hoy en esta mirada y en esta perspectiva, como además también les despojan, o es decir, tuve una pareja, pero como nunca me la reconocí legalmente como mi pareja o nunca me casé, hoy le quitan, ¿no? Lo que hicimos como patrimonio, pues mi familia y yo ahora sí se apropian de ese patrimonio que nunca, ¿no? Pues ahora sí se merecía, ¿no? Por así decirlo. Entonces creo que hay muchos temas, son muchas las situaciones en las que hay que como ir trabajando de manera, pues ahora sí, comprometida todas, todos y todes. Reitero, es importante esto que tú señalas, Ángel, de los derechos, pero también creo que es importante hablar de un lenguaje incluyente, ¿no? De un lenguaje para reconocer a todas, todos y todes, ¿no? Y que no solamente sea desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las nuevas generaciones de profesionales, no solamente de salud, de justicia, o sea, todas las formaciones, sino también desde los tomadores de decisiones, ¿no? Lo importante que es saber que una persona que está en un espacio, que se sienta parte de esas poblaciones disidentes, se sienta incluida en los discursos políticos, que se sienta incluida en los programas y proyectos sociales, que se sienta incluida en la toma de decisiones, pero que también se sienta incluida o incluide en alzar la voz
de los propios legisladores, de los diputados, de los senadores, de los gobiernos, de las personas que están al frente. Entonces creo que es un trabajo muy importante, pero pues también es un trabajo de todas, de todos, de todes. Y eso también responde, pues obviamente al contexto, ¿no? Pues esto pasa en México, te habría que preguntarnos sobre los discursos transcendentes, cómo han permeado, cómo han retrocedido algunos derechos en otras regiones. Aquí creo que vamos avanzando, hasta el momento no tenemos, pero también estamos ahí pensando qué va a pasar y lo ideal es que vayamos trabajando para seguir luchando, que se reconozca y en la progresión de todos los derechos para todas, todos y todo es más allá de nuestra identidad y expresión de género, ¿no? Muchas gracias. Buenísimo. No sé si haya alguna otra pregunta. A ver, por acá, a ver, ¿qué más? Exigir el derecho para... Porque si no, me gustaría terminar. Estoy viendo por acá si hay comentarios también, o sea, ya no hay ningún otro comentario, era del ejemplo y ya no hay comentarios. Buenísimo. Bueno, todavía tengo tiempo, voy a tomar algunos minutitos para aclarar de algunos comentarios. Por ejemplo, en el dilema ético que nos presentaba la maestra acerca de a quién podríamos elegir entre un cuerpo cis o un cuerpo trans, la elección de, pues ahora sí, del implante. Por un lado, se mencionó el posicionamiento del utilitarismo o el funcionalismo. En los comités de ética, bioética, y voy a retomar muchísimo lo que trabaja tanto Liliana Mondragón en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, así como Jorge Álvarez, quien está en los comités precisamente de la UAM, ¿no? La Universidad Autónoma Metropolitana. Primero, entender que un argumento utilitario o funcionalista tiene por origen, pues, estos dos autores, Jeremy Bentham y John Stuart Mill, ambos que trabajaron precisamente en conjunto para la inclusión de las mujeres y el reconocimiento de su derecho al voto desde esta idea utilitarista. Bueno, ¿en qué consiste la idea del utilitarismo? Pues básicamente busca el mayor beneficio para el mayor número de personas. Sin embargo, y autores recientes como precisamente John Rawls, se le criticó el modelo utilitarista debido a que siempre que estamos pensando en los máximos beneficios posibles, siempre hay mínimos. Y la elección de los máximos y mínimos tiene una serie de sesgos que lamentablemente pueden ocurrir, como por ejemplo, insisto en los autores que acabo de mencionar, que esté relacionado como, por ejemplo, la elección por parte del impacto en el bienestar psicológico y físico, el considerar que tal vez la mujer trans, porque vivió cáncer, y además habría que pensarnos desde el ensayo que hace Susan Sontag acerca de la metáfora de la enfermedad, donde habla cómo socialmente nos posicionamos ante cierto tipo de enfermedades, no porque no existiesen o porque éstas fueran consideradas metáforas, sino cómo hacemos la relación social entre un cuerpo, su vivencia en el proceso de salud-enfermedad y le atribuimos cargas morales. Entonces, por un lado puede estar ahí que decir qué se dice ante una mujer que vivió cáncer, porque acá estamos viendo en el caso de una mujer que pasó toda la transición del cáncer y ahorita solamente está pensando en una condición de un implante. Ya no tanto es de salud, o sea, es una cuestión de su autoimagen y estamos pensando en la parte de cómo concibe su identidad corporal a través de una serie de prótesis, que por eso el ejemplo homologa a la experiencia de una persona trans. La diferencia aquí es de que una vivió una transición, proceso salud-enfermedad, y la otra no. Pero ambas estamos hablando de cómo conciben su identidad y su contacto con las biotecnologías. Entonces, por eso habría que revisar ese ensayo de Susan Sontag y reflexionar. No hay, ojo, no hay una respuesta única y absoluta, únicamente hay una revisión adecuada de los argumentos. Es decir, ¿con qué me estoy basando yo como médico, como psicólogas, como psicólogo, para defender este argumento de por qué esta mujer? Porque alguien dijo salud, pero ojo, esta mujer, ambas están gozando de ciertos niveles de salud porque esta mujer ya pasó por el cáncer, se le extirpó el cáncer, que lamentablemente se le llevó pues precisamente sus dos mamas, ¿no? Ahora se está hablando de la parte de los implantes para una reconfiguración de su identidad y además de su sensación corporal nuevamente, ¿no? Que es el mismo caso de una persona trans. Entonces, por eso ahí hubo un debate súper interesante
que nos lleva a salirnos del utilitarismo y pensaban en la parte de la dignidad humana, la cual está enfocada en que ambas tienen el derecho de reconocimiento del uso y acceso de este tipo de biotecnologías. Y yo creo que ese argumento fue bastante interesante y que lo único que ahí tendríamos que pensar, y ya no es tanto sobre los cuerpos, sino el acceso a las biotecnologías que vienen siendo los implantes. Ajá, que viene siendo, ahí otra vez regresamos al discurso utilitarista, la disposición del recurso médico. Pero ahí ya no depende de las mujeres, depende precisamente de lo que se está distribuyendo en salud y la discusión se escala a un nivel de derechos. O sea, por eso a mí me pareció como bien interesante lo que estaba surgiendo. Ahora, otro punto que salió por ahí, que es por salud y no por ideología, cosa que me pareció peligroso ese discurso porque, y revisando a Roxana Kramer, sobre todo en este videoensayo que hace de todos contra la autora de Harry Potter, la J.K. Rowling, donde por subtítulo tiene La mujer no existe y la identidad de género sí, donde precisamente ese argumento tiene posibles implicaciones discriminatorias en la afirmación de cómo fue construido. ¿Por qué? Porque voy a retomar tres puntos importantes. Uno, la reducción de la identidad de género a una ideología, que significa plantear que la identidad de género es una ideología que corre el riesgo de deslegitimar las experiencias de las personas trans, considerando que su necesidad como una mujer es recibir únicamente un implante mamario, lo que lo recibe, lo que lo reduce a un mero capricho, cosa que ahí es un error. El presupuesto de que la necesidad de salud de la mujer trans es menor. Ajá, porque lo está reduciendo a que lo que se está planteando ahí es un mero capricho ideológico y no una condición de salud mental. Entonces, cuidado con eso. Y luego, la negación de la identidad trans como parte de la salud integral. La salud no es solamente física, sino también mental, emocional y social. Ujú, lo que dice Roxana Kramer, ¿no? Entonces, habría que revisar ese tipo de términos. Me parecieron que salen de una forma genuina y evidentemente, pues ahora sí que como educadoras en estos temas, pues nos corresponde precisamente compartirles cuáles serían las deficiencias o como lo he dicho en otros espacios, cuál es la hipótesis rival. Es decir, el argumento en el cual tendríamos que plantear las situaciones, ¿no? Entonces, bueno, solamente quería retomar esos elementos que surgieron por ahí para ampliar las nociones e ir precisamente quitándonos, pues, arañas en el tejado, ¿no? Ahora sí, Oyuki, ¿quisieras complementar algo o ir cerrando también? Ahí está. No, pues la verdad yo muy feliz. Creo que además esto que ya complementas y aportas, la verdad es súper interesante. Y obviamente pues se fue tocando justamente en cada una de las intervenciones y exposiciones que hacía para poder pues argumentar que al final de cuentas, como tú lo señalas, pues es el reconocimiento de un derecho para una persona, ¿no? Justamente con esta mirada, esta perspectiva de la calidad humana, ¿no? Yo siempre digo que además la calidad humana también va acompañada de la humildad, ¿no? Porque a veces también en esta mirada de lo que implica el poder, es decir, yo tengo la toma de decisión y además a partir de esta mirada de la toma del poder, de la toma de decisión, pero sobre todo cuando hay esta mirada y estos prejuicios, ¿no? Esta perspectiva de lo que yo creo y dejar de lado la ética, la bioética, pero sobre todo la calidad humana de las personas nos juega como ruidos y yo lo digo, hay que tener mucho cuidado con esta mirada justo porque podríamos estar cometiendo un acto de discriminación, un acto de desigualdad, un acto de incluso de jugar con la vida de las personas, ¿no? Tú lo señalabas y yo lo señalaba también, claro, para ambas tiene un impacto en la salud mental de las personas y entonces como tanto puedes jugarse la vida, lo que implica en un contexto, para este caso, el ser mujer, ¿no? Lo que implica incluso también la pareja, lo que implica para esta otra persona asumir su identidad y expresión de género en su noción y en su perspectiva de ser mujer, ¿no? Lo señala Judy Butler, ¿no? En el género en disputa, ¿no?
no hay una mirada estética del género y además esta mirada del género y esta perspectiva de la construcción del ser mujer va a depender justamente, por eso yo hablaba de la interseccionalidad y la transversalidad, ¿no? Y así estos ejemplos, no es lo mismo ser una mujer trans en esta zona y en esto y lo que implica con este contexto y además que tenga estas interseccionalidades, que además tenga una discapacidad, pero también no es lo mismo ser una mujer cisgénero, lo que implica, ¿no? En una zona con esto. Por eso es súper importante, yo hablo de hacer una mirada y una intervención de la función pública con la vocación de servicio. Claro. O sea, si no hay vocación de servicio, y además no hay calidad humana y esta mirada y esta perspectiva ética, la verdad yo diría, no es el lugar. No es el lugar porque a veces muchas gentes en la función pública están por el sueldo, porque ya hay algo seguro, porque pues de aquí no me quiero mover, ¿no? Y literalmente es donde se enfrentan los y las usuarias, pues a esta desconfianza institucional, a no sentirse atendidas, atendidos, atendides, a no sentirse seguras. Entonces creo que yo les invito, a veces esto, pues creo que estos ejemplos así que tal parecieran tan comunes, tendrían que dejar en todas, todos y todes que nos mueva desde donde tendríamos que reconfigurar nuestra narrativa, nuestros discursos, nuestras intervenciones, pero no solamente para los otros, ¿no? Sino para nosotras, nosotros y nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que es un trabajo muy importante. Bueno, estamos aquí en la Unidad de Salud Integral para Personas Trans. Pues si hay otras cosas, igual sensibilizar, que conozcan el modelo, la visita. El 4 de octubre vamos a tener el tercer aniversario, que la verdad es importante celebrarlo. Vamos a cerrar con el coro gay de la Ciudad de México. Por ahí chequen la página y las redes sociales para que vean el programa, lo que les interese, entonces se pueden acercar y poder compartir para acá, porque el reconocimiento de un espacio, de una política pública como esta, es súper importante para las personas trans y no binarias, pero sobre todo para que se comprometan los tomadores de decisiones a descentralizar el servicio, porque es la única unidad en todo el país. Existen las clínicas trans en las Condesas, pero no nos da la vida, y tenemos que garantizar que los derechos son para todas, todos y todas, y que a lo largo y ancho del país el gobierno se tiene que comprometer a crear más espacios para el reconocimiento de la salud integral de las personas trans. Totalmente. No, pues te lo agradezco un montón y en conmemoración del tercer año de existencia de la UCIP, pues de verdad es un lujo contar con tu tiempo, tu amabilidad para compartirnos y precisamente instruirnos de cómo fue este desarrollo político, porque muchas veces y lamentablemente en psicología nos quedamos únicamente con las suposiciones teóricas propias del campo y jamás las materializamos en condiciones del contexto político del cual surgieron. ¿Cuáles son? Porque tú hablabas de esta parte de la colonialidad, por ejemplo, la colonialidad del saber de un feminismo blanco, por ejemplo, y el que llega a ser trans excluyente y que se materializa en políticas públicas que suponen el borramiento de las mujeres y que de ahí nunca en psicología toma un posicionamiento, ¿no? Y es bien importante tener en cuenta que esos argumentos discriminatorios no tendrían nada que ver con un enfoque de derechos humanos y que en algún punto lo mencionabas, ¿no? O sea, que no hay identidades que deben estar segregadas de la cuestión del derecho, ¿no? Y de igual manera, yo digo, no hay ninguna teoría psicológica que esté arriba del derecho. No nos podrán gustar muchas leyes, pero habría que modificarlas. Sin embargo, no hay teoría que esté arriba precisamente del mismo derecho humano. Entonces, bueno, yo creo que fue muy fructífera la sesión. Yo creo que ya sería como tiempo para cerrar, a menos que haya alguien más que quiera como comentar algo adicional. Si no, te damos muchísimas gracias, Oyuki. Te mandaré tu... Un placer. No, al contrario, la verdad, Ay, a la orden. Si hay otro tema, podemos colaborar. Los expertos en el área de la salud mental. Yo nada más cerrar un poco por ahí que se puedan dar una mirada totalmente diferente, despatologizante a la salud mental también. Y que no solamente para las personas trans, sino para la comunidad en general, de repente que la salud mental se vea como un área de acompañamiento para que las emociones sean más amigables y que se quite esta mirada despatologizante, ¿no? Y también medicalizante. De repente creo que hay herramientas que se hay que utilizar de la salud mental para poder acompañar en muchos procesos.
No hablamos que además puede haber sido un tema interesante el tema del suicidio, ¿no? Lo que ha implicado el tema del suicidio. O sea, lo tocamos, pero profundizarlo como de manera más específica. Pero pues ahí estamos a la orden. Muchas gracias a todas, todos, a los participantes que se incluyeron, que estuvieron, pues obviamente con la charla. Y pues a la orden, Fausto, la verdad un placer siempre escucharte. También para mí eres un referente interesante. Siempre, aunque no haga comentarios, veo todo lo que haces. Me parece una narrativa y un discurso muy progresista. Muy, lleno de mucha epistemología, ¿no? Y creo que eso es también fundamental para el aprendizaje, que yo reitero, las disciplinas también tienen que tener un endamiaje, no estamos peleadas una con otra, y siempre va a haber algo que vinculamos una disciplina con otra, entonces ahí estamos para colaborar. Muchas gracias, pues, a todas las personas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Yuki. Te mando un súper abrazo y pues alá los lees. Nos vemos la siguiente semana y ahí estamos checando en plataforma, ¿no? Voy a subir el video al YouTube allá para que tomen asistencia, ¿vale? Bueno, Gracias, profesor, gracias. Gracias, profe. bye bye. Adiós. Gracias.